gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Nos permites estar aquí en esta mañana con alegría, con ánimo, dándote la gloria, dándote la alabanza a ti porque eres digno. Pero también te rogamos, te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que sepamos qué es tu deseo, qué es lo que tú quieres, y te honremos, Señor, respondiendo a la expectativa que tú tienes en nosotros. Bendícenos en esta hora con tu palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. ¿Cómo manifestar la gloria de Dios? O sea, ¿se acuerdan que les estuve mencionando que cada que nos vemos en un espejo, vemos la gloria de Dios? ¿Verdad? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Entonces, ¿pero cómo manifestar esa gloria de Dios a los demás? Bueno, vamos a ver dos citas. Una está en Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y luego dice en San Mateo, vamos a San Mateo capítulo 5, dice versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto está hablando de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Luego dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esto está hablando de una familia. Luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto está hablando de usted y de mí. Entonces, Dios tiene un plan, Dios siempre ha tenido un plan. De hecho, ahí en Efesios dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego acerca de la iglesia dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere Dios con todo esto? Dando así tan generosamente. Entonces, tendríamos que preguntarse, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan con mi familia y con la iglesia? O sea, ¿cómo yo, mi familia y la iglesia, tenemos que ver con el plan de Dios o con su propósito o con su agenda general, lo que Él quiere hacer? Mire, la idea de Dios es reconciliar todas las cosas consigo mismo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Esa es la idea de Dios, restaurar todo. Entonces, cuando en la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y los hizo a su imagen y semejanza. Con razón Dios tiene interés en que estemos reconciliados con Él, ¿verdad? Porque quiere que en nosotros esté su imagen y semejanza. Porque si va a restaurar algo, tiene que empezar restaurándonos a nosotros para que haya una restauración más allá de nosotros. Así que entonces, la idea de Dios es que su gloria se manifieste a través del hombre, a través del creyente. Dice uno de los salmos que el hombre, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Luego sigue diciendo y dice, lo coronaste de gloria y de honra. Lo coronaste de gloria y de honra. Así que Dios fue viendo cada cosa que hacía y se complacía. Pero cuando hizo al hombre,
y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces se complació mucho más y dijo: esto es extremadamente bueno. O sea, es buenísimo. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer estaban reflejando su imagen y semejanza, estaban brillando para él. Entonces, así que Dios los ve y dice: estos son portadores de mi imagen y me reflejan a mí. O sea, no eran cualquier cosa. De tal manera que Adán y Eva podían caminar con el Señor y podían hablar con Él. Y era como si ellos estuvieran viendo en un espejo. O sea, cuando veían al Señor, ¿qué veían? Cuando veían a Dios, pues se veían a sí mismos. Es lo que dice en ese versículo que leímos. Así que una imagen es una como copia, algo parecido, es una semejanza, es un reflejo, es la imagen de Dios en el hombre. Entonces, eso se refiere a sus características, a las características que Dios puso en el hombre. Entonces, Dios mismo fue el patrón y modelo de esas características. Así que, solo en la humanidad de Dios se pudo colocar tan grande obra, el reflejo de sí mismo. O sea, hace al hombre y pone el reflejo de sí mismo. Así que entonces el hombre y la mujer son portadores de la imagen de Dios. Eso era la corona de su creación. Era lo más elevado, lo más grande, lo más alto. ¿Sí me entiende? Símbolo de autoridad también. Es como un rey. Cuando le dicen: tú eres rey, y le ponen la corona, y entonces tiene toda la autoridad. Por eso Dios le dio autoridad, le dio supremacía y autoridad. Así que Dios le dio liderazgo al hombre para que se juzgara la tierra y para que señoreara sobre todo lo demás y para que administrara toda la extensión de la creación. Entonces, con esa imagen se reciben atributos que Él no comparte con el resto de la creación. Por ejemplo, les dio creatividad, porque en el principio creó Dios, ¿verdad? Es el versículo 1, ¿no? Entonces, creatividad, la habilidad de hacer algo nuevo, pero en este caso para el hombre, de hacer algo nuevo de lo ya creado. Le dio lenguaje, la habilidad de comunicar ideas a través de palabras. Le dio relaciones, la capacidad de relacionarse, la habilidad de interactuar con los demás, de interactuar con la naturaleza, de interactuar con el trabajo y también de una manera intencional con el propósito de Dios. Le dio la capacidad de elegir moralmente, o sea, puede escoger entre hacer cosas constructivas o destructivas. Y le da la capacidad de discernir la verdad, la justicia y la belleza. Entonces, le da la capacidad de servicio. No pierdan de vista eso, La habilidad de actuar en forma amorosa y compasiva y desinteresada hacia otros, porque Dios es amor. Entonces, el amor de Dios se impregna cada una de esas características. Entonces, de hecho, todo sobre Dios es amor. El amor describe el tipo de servicio que refleja la imagen de Dios y que debe reflejar la imagen del hombre. Entonces, Juan preguntó: ¿cómo el amor de Dios puede estar en una persona que dice que ama a su hermano, pero no le sirve en su necesidad? Dice que lo ama y no lo cubre. Dice que lo ama y no le da de comer. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Está viendo cómo se traduce? O sea, esa imagen de Dios restaurada en nosotros y el amor de Dios, ¿cómo se manifiesta a los demás? Entonces, Dios espera, quiere decir, de nosotros un servicio compasivo y sacrificial. Esta es la marca más importante de Dios para una persona. Sin este tipo de servicio, el servicio en sacrificio, todos los otros atributos pueden ser corrompidos y distorsionados.
La creatividad puede producir una bomba atómica. Bueno, ya la produjo, ¿no? La habilidad de hablar puede producir guerras. Es lo que dice Santiago, ¿no? Que la lengua es tan poderosa que puede producir guerras. Las relaciones pueden conducir a la tiranía. La elección moral puede ser usada para justificar abortos y en algunos países limpiezas étnicas. Así que la compasión y el servicio son características del tipo de servicio que Dios espera que el hombre refleje, reflejando la imagen de Dios. Entonces, Dios escogió identificarse con nuestra angustia para sanar nuestro quebrantamiento, identificarse con nuestras necesidades, con nuestra necesidad fundamental de salvación, de redención, pagando Él el precio. Así que esto es un servicio de compasión. Tuvo compasión de nosotros. Así que, y Él ha colocado en nosotros esa marca de servicio. Es lo que dice ahí en 2 de Corintios, donde leí antes, está hablando del ministerio que nosotros tenemos, ¿verdad? Es un ministerio poderoso, dice, es ministerio de vida. Si el ministerio de muerte fue glorioso, dice, o lo de la ley, de tal manera que Moisés tuvo que cubrirse con un velo, cuanto más es glorioso el ministerio que nosotros hemos recibido, porque es el ministerio del Espíritu. Así que la distorsión, pero se distorsiona la imagen de Dios, porque el hombre parece que se esfuerza en hacerse como Dios. Y dice, no le tengo que dar cuentas a nadie. Yo hago lo que me da la gana, lo que quiero. O sea, es Dios. Entonces, pero desde Génesis el hombre, la ambición de ser como Dios, distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Y a través de todo el Antiguo Testamento el hombre no fue capaz de ver lo que significaba ser portador de la imagen de Dios. La intención de Dios era que el hombre pudiera usar los atributos de su imagen para servir a los demás y a la creación. Pero el hombre utilizó los atributos de la imagen de Dios para su provecho. Así que la distorsión ha continuado a través de la historia. San Pablo dice que el hombre se adoró a sí mismo y a la creación en lugar de adorar a Dios. Dice que adoró animales y tantas cosas. Ahí está en Romanos 1. Dice que esto causó una gran ruina. Mire, el hombre tiene una capacidad destructiva tremenda. Dice Santiago que la lengua es capaz de inflamar la rueda de la creación, de tal manera que la lengua misma es consumida en el infierno. Qué tremendo, ¿no? Con razón, algunos comparan la lengua con el veneno de las víboras, ¿no? Digo, las lenguas chismosas, ¿verdad? Con el veneno de las serpientes. Así que todo se descompone y se produce impureza sexual, según dice Romanos 1, mente depravada, llena de maldad y avaricia, envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes, viviendo de manera necia, desleal, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, aprobando complacientemente a los que hacen estas cosas. Así que la imagen de Dios se había distorsionado y la agenda de Dios oscurecido. El propósito de Dios parece que no va por ningún rumbo. Y entonces en el diluvio, en la torre de Babel, en la ley, en la cautividad, podemos ver cómo Dios está protegiendo su agenda de las decisiones egoístas de los hombres. O sea, cuando hablo de la agenda, estoy hablando del propósito de Dios. Y con la venida del Señor Jesucristo y la creación de la iglesia, entonces podemos ver una nueva revelación del propósito de Dios. O sea, podemos ver que Dios no se olvidó jamás de su propósito.
Dice, cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Entonces, esta gloria de Dios fue revelada más, ¿cómo decir? Más genuinamente en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús fue la plena y perfecta imagen de Dios, pero de forma humana. Porque cuando veían a Jesús, ¿qué veían? Veían a Dios. Jesucristo proyectaba a Dios, pero en forma humana. Así que el Señor Jesús modeló plenamente lo que significa ser hecho a la imagen de Dios. Mire, la característica más resplandeciente del Señor no era la energía y fuerza física del carpintero, no era la sabiduría que excedía la de los fariseos, tampoco era su perfecta espiritualidad o habilidades relacionales que lo hacían atraer a los humildes y a los pobres y silenciar a los orgullosos. No era una combinación de estas características. La joya en la corona de la creación era el servicio. ¿Sí? El servicio de Jesucristo era la joya que hacía que se manifestara la gloria de Dios. Porque era lo que veía la gente, ¿no? Y entonces él siempre decía, ¿qué quieres que te haga? Era el siervo. Así que Jesucristo confirmó su vocación cuando dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, en Mateo 20:28. San Pablo dijo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego dice, y finalmente dice, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que Dios exaltó al Señor Jesucristo, le dio la posición más alta que se le podía dar a cualquier ser humano, y luego le dio un nombre que sobrepasa a cualquier otro nombre, para que toda lengua lo confiese, diciendo, este siervo es el Señor. ¿Sí me entiende? Este siervo Jesucristo es el Señor. Así que nosotros primeramente hemos sido llamados a ser siervos. Porque luego dicen, es que somos príncipes, es que somos reyes y sacerdotes. Nos vamos por la tangente. Y luego dice, hasta alguien dijo por ahí, somos Jehová Junior, dijo. Se agarraba el saco así, ¿no? Esas son falacias y patrañas. Somos siervos. Así que Él reflejó plenamente todo lo que Dios quería. Él es el ejemplo más grande de la imagen de Dios en el servicio voluntario y sacrificial. Dios es un siervo y Jesús modeló ese servicio. ¿Qué quieres que te haga? Y todavía todo el mundo viene al Señor para pedirle que le haga. Señor, hazme esto, hazme lo otro, llévame, tráeme, sáname, dame trabajo, dame dinero, dame un coche, dame una casa. No, la lista no termina. Y los cristianos en todo el mundo pidiendo tampoco terminan. Parece que la oración es la ventana o la puerta de la pedidera. Pero me gusta lo que dijo Watchman Nee. Dice, orar, dice, es ponerse de acuerdo con Dios para hacer su voluntad, o sea, para hacer su obra. Orar es ponerse de acuerdo con Dios para llevar adelante su obra de servicio sacrificial. Eso es la oración. Así que Pablo introduce esta descripción del servicio de Jesús diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo se hizo obediente. Así que cuando servimos sacrificialmente como lo hizo Jesús, entonces mostramos con mayor plenitud la imagen de Dios. O sea, es entonces cuando manifestamos la gloria de Dios. Mire, la humanidad de Jesús es la corona de la creación y su servicio es la joya de la corona. Cuando Jesús fue honrado por ser un siervo, nuestro Padre Celestial fue glorificado. Y de la misma manera, Dios es glorificado cuando nosotros, sus hijos, reflejamos su imagen mientras servimos. Miren, no es un servicio por compasión nada más. Es un servicio por amor. Y es un servicio que tiene que llevarnos al sacrificio. Es un servicio en que tenemos que dar todo. Entonces, porque esa es la manera como sirvió el Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, glorificamos al Padre cuando estamos haciendo esta clase de servicio. La Biblia describe el gran llamado al servicio. Dios dice que Él se agrada del servicio al oprimido. Jesús dijo a sus discípulos que servir es la marca distintiva en el reino. O sea, dar comida al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los que están enfermos y en prisión. Santiago dice que la religión pura y sin mancha incluye servir a las viudas y a los huérfanos y a los que necesitan protección. El Señor Jesucristo enfatizó la alta prioridad de Dios en amar y servir a nuestro prójimo. Así que la intención de Dios es que su pueblo sea conformado a la imagen de su Hijo. Y este es un proceso. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, cuando nos vemos en un espejo, ¿tú qué ves, Vero? Todas las mañanas, hombres y mujeres, nos vemos en el espejo todas las mañanas. A menos que algunos no tienen espejo en su baño, pero lo tienen en algún otro lugar. Pero algunos que lo tenemos en el baño y vamos ahí, por lo primero es que nos vemos la cara así todavía. Pero papá por acá. Y entonces, pero dice que tenemos que aprender a ver como Adán. Cuando Adán veía a Dios, ¿qué veía? Se veía él. ¿Por qué? Porque él era un reflejo de Dios. Y entonces, si él quería saber cómo era, nada más tenía que ver a Dios todos los días y caminar con él. Entonces, dice, vemos la gloria de Dios como en un espejo. Y luego usted tiene que ver y decir, esta es la gloria de Dios en mí. Pero ¿sabe qué? Y para que esa gloria de Dios se mantenga en mí, hoy tengo que hacer servicio. Porque si no, mañana ya no la vas a ver. Vas a ver flojera, abandono, incumplimiento, ¿sí me entiende? Por eso algunos no pueden ver a Dios cuando se ven en el espejo. No pueden ver la imagen del Señor, porque no están sirviendo. Y luego dice, es como por el Espíritu del Señor. Porque Moisés baja del monte y viene a servir al pueblo y tiene que poner un velo en su cara porque brilla su rostro y la gente no lo podía ver, y entonces se cubrió. Dice que algunos todavía tienen ese velo puesto, dice, porque no entienden que si el ministerio de muerte, así le llama San Pablo, el ministerio de muerte, porque la paga del pecado es muerte y la ley señala el pecado. Entonces, si el ministerio de muerte, dice, tuvo gloria, ¿cómo no va a ser más grande la gloria del Espíritu? La gloria del servicio que te va a transformar. Entonces el servicio es un ministerio del Espíritu.
Y entonces tú tienes que estar bien consciente de que tienes que estar lleno del Espíritu para que manifiestes la gloria de Dios y el amor de Dios. Así que cada día te vas a ver en el espejo y vas a ver la gloria de Dios para el servicio de ese día. Así que cuando el Espíritu viene a nosotros y nos transforma y luego trabaja para que se modele nuestra vida conforme al punto más alto de nuestra semejanza con Cristo, el servicio sacrificial. La gloria de Dios manifestada en la iglesia. Efesios 3, 10 al 20. Dice cosas muy interesantes todo el pasaje, pero yo resumí. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, no solamente en la tierra. También que todos los espíritus demoníacos que se mueven en el aire se den cuenta. Dice, y luego más adelante dice, en amor. Luego dice, según el poder que actúa en nosotros. O sea, vamos a hacer las cosas según el poder que actúa en nosotros. Y luego, porque la palabra del Señor también dice que Dios ya preparó las obras de antemano para que nosotros andemos o entremos en ellas. La imagen de Dios revelada en el servicio de la iglesia. Una de las tareas de la iglesia es dar a luz, o sea, ganar a los perdidos para Cristo y luego discipularlos. ¿Para qué? Discipularlos para que lleven la imagen de Dios. Especialmente en el servicio hay que empezarles a enseñar a obedecer y a servir. Así que la iglesia local debe facilitar los nuevos nacimientos y equipar a las personas para que sean embajadores. Dice la palabra del Señor que un embajador dice como si Dios rogase por nosotros, porque somos embajadores de Cristo, dice. Os rogamos que se entreguen a Dios. Así que Dios ordena un servicio compasivo y de sacrificio, porque esto trae como resultado la demostración más grande de su atributo, el amor. Jesús dijo que amáramos a Dios y amáramos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que la plenitud del carácter de Dios expresada en el mundo de hoy por medio del servicio y de sacrificio a otros. Este amor de Dios manifestado en sacrificio sana al quebrantado, restaura al que necesita restauración, redime al pecador. Cuando la agenda de Dios se cumple, o sea, cuando cumplimos el propósito de Dios, entonces Dios es glorificado. Entonces la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. Así que la iglesia necesita reivindicar el servicio bíblico. Porque la vida cristiana es como alguien que va en el camino y lleno de pecado, en la dirección equivocada, se encuentra con Jesucristo y lo perdona y le dice, vete y no peques más. Y entonces, o San Pedro dice, convertíos. Y entonces cambiamos de rumbo, empezamos a caminar hacia Dios. No nos quedamos ahí sentados. Y luego, cuando hemos cambiado de rumbo, tenemos que vivir de acuerdo como Dios desea, caminar en la justicia y en la rectitud y en el servicio de sacrificio que Dios desea. O sea, Dios nos salva para que seamos sus siervos. No nos gusta eso, ¿verdad? Hay quien no le gusta cuando se habla de ser siervo, de ser esclavo. Entonces dice, yo no puedo servir siendo esclavo. Pero ¿sabe que el papel del esclavo es servir, servir y servir? Dice la palabra del Señor, que si hacemos nada más lo que debíamos hacer, deberíamos decir, siervo inútil soy. Porque nomás hice lo que debería haber hecho, no hice nada más. Y si no hacemos lo que deberíamos haber hecho, ¿qué clase de siervos? No somos siervos, así de sencillo. No llegamos ni a siervos.
Entonces, mire, voy a leer este párrafo. La imagen de Dios es motivadora. La justicia de Dios es una expresión esencial de su amor. Él ama la justicia y aborrece la opresión. Él defiende la causa del pobre, del extranjero, de la viuda y del huérfano. Él da de comer al hambriento, viste al desnudo, sana al enfermo, encuentra al perdido. Él desea que toda la humanidad sea salva y que venga al conocimiento de la verdad en su Hijo Jesucristo. Ahora esta visión bíblica de Dios afecta profundamente nuestra actitud hacia la sociedad, ya que las intenciones de Dios inevitablemente se convierten también en las intenciones de su pueblo. Nosotros también tenemos que respetar a los hombres y mujeres por el hecho de que fueron hechos a la imagen de Dios. Tenemos que buscar la justicia y aborrecer la injusticia, cuidar del necesitado, proteger la dignidad del trabajo, reconocer la necesidad del descanso, mantener la santidad del matrimonio, ser celosos del honor de Jesucristo y desear que toda rodilla se doble delante de Él y que toda lengua confiese, porque estas son las intenciones de Dios. Nuestro corazón debe desear lo que desea el corazón de Dios. Y entonces nuestra frase debe de ser decir al Señor: ¿qué quieres que te haga? Porque Él ya vino y nos enseñó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Pablo animó a los creyentes a vestirse del nuevo hombre y ser como Cristo. Esto significa que los mentirosos se convierten en personas que hablan verdad. Ahí dice en Efesios. Los ladrones se convierten en dadores. O sea, es el que robaba ya no robe más, ahora trabaja con sus manos para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ni siquiera dice para que tenga él, pero obvio, ¿verdad? Trabaja para comer y luego que compartir con el que tiene necesidad. Y luego dice que los que maldicen se convierten en edificadores y las personas con amargura se conviertan en perdonadores. O sea, ya no se vale personas amargadas en la iglesia, personas criticonas, personas hablando de los demás, personas haciendo juicios o prejuicios, porque eso no conduce a nada, a nadie, eso lo degrada, porque esa no es la mente de Jesucristo. Dijo San Pablo: vosotros tenéis la mente de Cristo. Y luego dice Filipenses 4:8: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si pensamos en eso, entonces va a afectar nuestra manera de sentir las cosas, de sentir a las personas. Y luego se va a convertir en actitudes y en acciones. Entonces, el servicio bíblico es posible por medio del poder del Espíritu de Dios. Dios y las personas trabajan juntos para alcanzar el propósito de Dios, o sea, nosotros. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios hizo las obras para que anduviésemos en ellas. Somos instrumentos de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 5:20, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Les rogamos que se entreguen a Dios. En Hechos 9, Eneas el paralítico fue sanado y Dorca fue resucitada de entre los muertos. Pero ¿sabe qué? El instrumento de sanidad no fue el Señor Jesucristo, fue Pedro. Porque Dios hace las obras y Pedro no se metió en ellas. Y hasta su sombra iba sanando. Él ni estaba haciendo nada. Él iba caminando, su sombra iba dando para allá y los enfermos se iban levantando. Ni el Señor Jesucristo hizo eso. Dios todavía sana hoy. Y cuando lo hace, hay un dramático testimonio de la realidad de un Dios vivo. Mire, si las personas solo vieran a un Dios de milagros, podrían malinterpretar su realidad, la realidad de Dios. Por eso Dios usa a otros creyentes para sanidad. De vez en cuando alguno es sanado sin que otro haya orado por él.
Dios también quiere manifestarse a sí mismo a través de su imagen en nosotros, en usted y en mí. Somos los principales instrumentos a través de los cuales se expresa el poder transformador de Dios para las vidas. Usted y yo somos los agentes de transformación. Nosotros comunicamos y reflejamos el gran milagro de vida que fue dañada por el pecado, pero que ahora ha sido restaurada conforme a la imagen de Dios. O sea, nosotros fuimos restaurados conforme a la imagen de Dios. Dios quiere revelarse a sí mismo, revelar su amor, su servicio y su imagen a través de nosotros. Mire, usted es un siervo de su familia. Hay que leer Efesios. Dice Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir eso? Eso es entrega sacrificial, entrega de sacrificio, ¿verdad? Entonces ya es tiempo de que el hombre se levante, aunque sea el domingo temprano, y prepare el desayuno y se lo lleve a la esposa a la cama. ¿Que no? Digan amén, hermanas. Bueno, las que no tienen marido, pues no pueden decir amén. Pero le pueden enseñar a sus hijos que le preparen el desayuno y se lo lleven a la cama, ¿por qué no? Y usted lo prepara toda la semana para que esté a tiempo y temprano. Pero dice hasta el sacrificio. ¿Sabe? Por eso algunos matrimonios tienen problemas y están tronando. ¿Por qué? Porque no hay amor de sacrificio. Piensan que es amor de palabras bonitas nada más. Bueno, eso debe de cultivarse, ¿verdad? La cortesía, las buenas palabras, el buen trato, pero incluso llegar al sacrificio. Así como se sacrifican por los hijos también tienen que hacer algo por los padres. Pero la palabra de Dios cuando menos pide que los honren obedeciéndolos. Así que, porque tu hogar es el primer lugar donde puedes llevar a cabo la teoría a la práctica. ¿Sí me entiende? Llevarlo a de la teoría a la práctica. Entonces usted puede empezar a practicar esta semana. Hacer cada día algo que refleje la imagen de Dios, que manifieste la gloria de Dios para su familia. Dice, porque leímos el pasaje donde dice que no se prende una luz en la casa y se mete debajo de un cajón. Se pone donde alumbre a toda la casa. Entonces tú, esposo, tienes que alumbrar toda la casa. La esposa tiene que alumbrar toda la casa, para que los hijos vayan aprendiendo a alumbrar toda la casa. Entonces, y luego, hay que hacer una lista. Poner este texto que dice todo lo verdadero, es Filipenses 4:8, no se les olvide. Es 4 por 2, 8, 4:8. Entonces, y luego póngalo en letras grandes y lo pone donde se lo aprendan bien. Porque hay que pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Mire, eso nos va a cambiar la visión de los demás también. Porque si usted lo empieza a practicar en el hogar, va a cambiar. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que tenemos tarea, hermanos. Si usted la quiere hacer, gloria a Dios. Dios lo va a bendecir, Dios va a bendecir a su familia, Dios va a bendecir a la iglesia. Pero si no la quiere hacer, va a seguir igual. Porque la palabra de Dios es para hacer. La palabra de Dios es para practicarla. No es para oírla, porque no va a pasar lo que dice Santiago, que entra por una oreja y sale por otra y ya se te olvidó en la semana. Próximo domingo ya se te olvidó de qué se habló, de qué se predicó. Pero acuérdese de 2 citas que le di primero, ¿verdad? 2 de Corintios 3:18, anótelas. Y San Mateo 5:14, 16.
Oremos a Dios. Póngase de pie, hermano. Con su familia. Con su familia ahí. ¿Está con su familia? Ore por sus hijos. Dígale, Señor, yo necesito que la gloria tuya se manifieste en mí. Se manifieste en mi esposa. Se manifieste en mis hijos. Yo necesito empezar a vivir la vida transformada. La vida transformada es cuando obedecemos su palabra. Es cuando servimos. Dice en Romanos, hay una versión, una paráfrasis de un versículo de Romanos que dice: es mejor ser piedra pasadera que piedra de tropiezo. Donde dice que no seamos tropezadero para nadie. O sea, si te ofendieron, no digas nada. Dale la gloria a Dios. No contestes con ofensa. Deja que la gloria de Dios se manifieste en ti. Haz el sacrificio de amor, el sacrificio del buen pensamiento, el sacrificio de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, en lo que hay virtud, en lo que hay bondad. Le damos la gloria, Señor.